Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Me comprometo a buscar el concierto entre el cambio dialéctico y la constancia revolucionaria. No estamos unidos para que unos pisen y se encaramen sobre otros, ni para que pocos se salven y muchos se hundan. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su postración. José López Portillo y Pacheco llega a la presidencia gracias al destape de su amigo de infancia, Luis Echeverría, quien fuera su antecesor, y que fue el único candidato de las elecciones, ya que el PRI, el PPS y el PAN decidieron hacer una alianza, mientras que el PAN no presentó candidatos por problemas internos. Ocupó el cargo de 1976 a 1982. Su sexenio se caracterizó por el amiguismo, el favoritismo, el influyentismo y la corrupción. En su recorrido de campaña, pregonaba la frase «La solución somos todos», mientras que la población no creía en la democracia ni en la libertad, debido al sistema de elección que se manejaba esos años por el partido en el poder. Debido al manejo que tuvieron con el país, donde las cifras de desempleo eran inmensas, el aumento de la deuda externa, déficit fiscal e inflación, el país se encontraba desconfiado y molesto con el gobierno. Desde el inicio de su gestión empezó con los favoritismos, dando cargos importantes a su primo Guillermo, que lo puso en el Instituto Nacional del Deporte. En la Subsecretaría de Programación y Presupuesto a su hijo José Ramón. En la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, por sus siglas, a su hermana Margarita. Y mientras tanto su esposa, Carmen Romano, se dedicó a viajar a distintas partes del mundo llevando un piano de cola, ya que había estudiado en el Conservatorio de Música de México. Pero eso no sería todo. Para sus presentaciones se hacía acompañar de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y todo esto con cargo al erario público. A la llegada de Margarita a la dirección de RTC, se generó una disputa por el control de fondos destinados al cine, y por su falta de experiencia se agudizó la problemática, encarcelando a más de 40 cineastas que no le hacían pleitesías. Durante 6 días se les tiene ocultos, recibiendo torturas a hombres y mujeres, haciéndolos firmar actas en su contra. Cada día la directora mostraba su poder por ser su hermana del presidente. Nuevamente el autoritarismo, como en otros sexenios. Pero eso no es todo. Designa a su mejor amigo de infancia, Arturo Moreno Durazo, como director de la Policía del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y dándole el grado de general de división, aunque Durazo nunca cursó la carrera militar, pero eso no importaba, él era amigo del presidente. Con su trayectoria muy negra, Durazo hizo de las suyas.
en su toma de protesta, pidió una tregua para frenar la crisis y propuso un desarrollo económico en 3 etapas. 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento acelerado. Fue así como conquistó a los empresarios, quienes en el sexenio anterior habían dejado de invertir. Por la carencia política para manejar un país, el pueblo mexicano llevó 2 años de austeridad absoluta, que significó un tope salarial y el encarecimiento de la canasta básica. Fue entonces cuando llegó a la Secretaría de Gobernación don Jesús Reyes Heroles, mejor conocido como don Jesús, el del gran poder. En 1977 se encargó de emprender la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, más conocido como la LOPE. Este le otorgó el registro oficial a partidos comunistas y de izquierda. Y en 1978 se promulga la Ley de Amnistía, que dio la libertad a presos políticos llamados militantes guerrilleros. En 1973, los países árabes toman la decisión de aumentar los precios del barril de crudo, esto después de la guerra árabe-israelí. Al agotarse los recursos petroleros en el sexenio, se tenía que importar. Fue entonces cuando el director general de Petróleos Mexicanos, Pemex, su amigo el ingeniero Jorge Díaz Serrano, le hizo llegar un mensaje que el país tenía reservas privadas de petróleo, previstas en 11.200 millones de barriles. Cuando fueron a averiguarlo, el primer pozo tuvo 30.000 barriles diarios. En 1973, las reservas aumentaron a 16.800 millones de barriles y en 1978 a 29.000 millones y en 1979 a 40.200 millones de barriles diarios. Esto colocaría a México a un nivel de los grandes productores como Arabia Saudita. Esto derivó a que Pemex tuvo que duplicar la extracción, la refinación, triplicar la producción de petroquímicos y la exportación. Todo esto se pudo hacer gracias al financiamiento con crédito externo, haciendo la deuda paralelamente a la producción de crudo. Era la etapa de la bonanza, decía. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Pensemos en grande para ser grandes, seremos grandes. En 1979, sin importar el artículo 130, donde habla de la separación del Estado y la Iglesia, fue así que el 26 de enero de 1979 llega Juan Pablo II con una visita de 6 días. A finales de 1979 se empieza a reflejar los excedentes del petróleo y fue así como se olvidaba de sus 3 etapas de 2 años cada una. En 1981 el precio del petróleo bajó a $4 el barril y las malas negociaciones de López Portillo, que amenazaba a los clientes que si no le compraban al precio que él quería, no les vendería jamás.
Los clientes se fueron y México dejó de recibir 16,000 millones de dólares por año. Esto trajo la desconfianza y a la par una gran fuga de capital y empieza la compra de dólares. Lo que hizo también que la deuda aumentara fueron los gastos excesivos y la gran corrupción que había en el sexenio de López Portillo, que se negaba a devaluar la moneda y que defendería el peso como un perro. Defendamos nuestro peso, afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Dicho esfuerzo no valió la pena, ya que en febrero de 1982 el peso cayó de 22 a 70 por dólar y como último intento para salvar su gobierno nacionalizó a la banca mexicana y nuevamente rompe los lazos con los empresarios como su antecesor amigo Luis Echeverría. Y por si fuera poco, utilizando el sello que distingue a su partido, pone por dedazo a su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado. Su nula capacidad para gobernar un país, su corrupción y su nepotismo hizo una gran devaluación que él nunca aceptó. Fue así como le echó la culpa a la caída de los precios del petróleo, a los banqueros, al incremento de las tasas de intereses. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal.